Todavía me acuerdo de, ¿cómo que le llaman eso? De ante, bajo, con, contra, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre, tras. ¿Qué es eso? Una preposición. Ni me acordaba lo que era, pero me acordaba de las preposiciones. ¿Cuántos se las aprendieron? Sean honestos. ¿Viste? Yo sabía que tú te las tenías que... Agarra una preposición, ¿ok? Y acompáñame al libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 5. Y vamos a leer un pasaje muy interesante. Está el profeta aquí, Miqueas, dice lo siguiente. Dice, no confíen en nadie. Ay, viste, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Y me imagino que algunos hombres dirán, amén, amén. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, esa nuera es de las mías, ¿viste? Sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Y es un pasaje fuerte, pero este pasaje nos enseña algo tremendo y es la importancia o el peligro de sacar de contexto los pasajes de la Biblia. Hay una frase que yo aprendí hace muchos años que decían que todo texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Y la realidad es que los pasajes bíblicos, tú puedes agarrar un pasaje bíblico y si lo sacas de contexto histórico, geográfico, cultural, tú puedes enseñar cualquier basura que se te dé la gana. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, mira qué tremendo, si tú no lo lees correctamente, tú corres el riesgo de justificar las heridas de tu corazón. Porque este pasaje aparentemente nos están diciendo que no confiemos en nadie, ni en tu mejor amigo, ni en tu esposa, que retes a tu suegra, que no confíes en nadie, que solo en Dios. Y cualquiera pudiera decir, claro, por eso es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en. Y nos hemos agarrado por mucho tiempo de ese pasaje, pero ese pasaje lo hemos sacado de contexto. Yo quiero leerles el pasaje completo para que veamos por qué Miqueas estaba diciendo esto. ¿Ok? Miqueas, vamos ahora al 7:1 y vamos a leer el contexto del pasaje. Miqueas dice, miserable de mí, me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Por ejemplo, que trabaja y al final no tiene fruto, no cosechas, te sientes que te estás desgastando la vida. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Como una vida infructífera, improductiva. Ok, así estaba Miqueas. Dice, no encuentro ni un racimo de uvas, ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido, no queda ni una sola persona honrada sobre la tierra, son todos asesinos. Pregunta, ¿todo el mundo es asesino? No, pero ¿cómo los veía Miqueas? Entonces el problema era de la gente de Miqueas. Yo tengo momentos en que veo a todo el mundo como un asesino, aún a mi mujer y a mis hijos. Si esa es la realidad, hay días que tú sientes que todo el mundo es tu enemigo. Y la realidad es que no todo el mundo es tu enemigo. Normalmente cuando eso pasa es que el enemigo número uno es uno mismo. Tú eres el que está mal en tu corazón. Por eso la Biblia dice que lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón. Y parece no, pues el pasaje nos muestra perfectamente que Miqueas estaba en una condición emocional terrible. El tipo estaba en una depresión profunda, no creía en nadie, se sentía improductivo, se sentía que estaba perdiendo su vida, que todo el mundo era un asesino. Dice, son todos asesinos, les tiende trampa hasta sus propios hermanos. O sea, yo no sé qué estaría viviendo Miqueas que se volvió tan negativo. Pero el problema de Miqueas no era su entorno, era Miqueas. Dice, con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. O sea, este hombre tiene un problema social terrible. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pregunta, ¿están notando cómo está el hombre, verdad? Dice, pero ahora viene con prontitud el día de juicio. Así hablan la gente que está amargada. Ahorita les cae el juicio de Dios. Su hora de castigo ha llegado, un tiempo de confusión. Y entonces el que estaba en confusión era él. ¿Ves? Y debido a esa condición, ahora dice, no confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra, sus enemigos están dentro de su propia casa. O sea, algo estaba viviendo este hombre en su vida personal, en su propia familia, que le había
le había causado un daño tan profundo en el corazón que no tenía la capacidad de confiar en nadie. Entonces él empieza a hablar desde su dolor, no por inspiración de Dios. Y dice: en cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Este pasaje describe la condición de muchas personas hoy día. Han sido tan golpeados o decepcionados que han perdido la capacidad de creer y confiar en los demás. Y eso en la iglesia cristiana, lastimosamente, es una tendencia. En la iglesia cristiana hay mucha gente herida, porque yo creo que la gente llega a las iglesias como última alternativa del lugar donde nadie me va a hacer daño. Yeah, right. Y cometemos el error de llegar a la iglesia y bajar las defensas o quitar los límites saludables, porque asumimos que las personas que nos hablan de Dios, nuestros líderes, el que Dios usa para bendecirnos, nunca nos va a fallar, nunca nos va a ofender. Es muy duro cuando tú eres abusado, usado, ofendido, maltratado por aquellas personas que tú crees que deberían haberte protegido, deberían haberte cuidado, deberían haberte ayudado. Y hay mucha gente en el mundo hoy. El mundo está lleno de mucha gente desconfiada. Por eso nos agarramos del versículo, dice: maldito el hombre que confía en el hombre, para justificar nuestra desconfianza y levantar muros en el corazón. Escuchen, y así no tener que arriesgarnos otra vez a relacionarnos y que nos vuelvan a herir. ¿Alguien aquí se identifica con ese pasaje? Preferimos levantar muros y nuestro corazón se vuelve como un corazón blindado. Y levantamos estos mecanismos de defensa que no son bíblicos, no son correctos, no son de Dios. Porque preferimos no volver a ser heridos a arriesgarnos a amar, a ser amados. Porque ese blindaje que tú le pones a tu corazón, que impide que otros entren y te hieran, también impide que tu amor salga y tú te relaciones con la gente. Pero hay gente tan herida que prefiere vivir el resto de su vida sin relacionarse, sin amar y ser amado, sin hacer conexiones significativas, con tal de no tener que vivir el dolor de una decepción o de una traición. Di conmigo: no somos islas. Dile al de al lado: no eres una isla. ¿Qué quiero decir? No fuimos creados para vivir aislados de los demás. Mira cómo dice Génesis capítulo 2 versículo 18. Dice: después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda idónea o ideal para él. Y aunque este pasaje es utilizado para el matrimonio y cuando Dios instituye el matrimonio, quiero decirles algo, y es que la palabra hombre aquí, que es la palabra Adam, no es la palabra hombre masculino, es la palabra ser humano, individuo de la especie humana, persona. O sea que aunque Dios está hablando del varón con respecto a que no es bueno que esté solo, detrás de esto hay un principio: no es bueno que ninguna persona esté sola. Dios no creó al individuo para vivir solo. Dios no creó a los seres humanos para vivir solos. Tú eres parte de un gran colectivo llamado humanidad. Y tu éxito y felicidad dependen en gran manera de la relación que tengas con las personas de ese colectivo, no solo los cristianos. Yo quiero volver a repetir esto porque esto es algo que a mí está hablando mucho a mi corazón. Tu éxito y tu felicidad dependen en gran manera de tu capacidad de relacionarte, de establecer relaciones significativas, reales, de conectar con otras personas de ese colectivo llamado humanidad, no solo con cristianos. Es bueno tener amigos íntimos creyentes que te apoyan, que creen igual que tú. Yo entiendo eso. Pero lastimosamente, la gran mayoría de creyentes que conozco que solo tienen amigos creyentes viven vidas desequilibradas. Tienen puntos de vista desequilibrados. No filtran bien las cosas de la vida. No tienen capacidad de conversar con gente que no sean creyentes. No te pueden hablar ni de economía, ni de geografía, ni de historia, ni de nada. No conocen noticias. O sea, solo hablan de la política última. Viven en división, porque esa misma incapacidad de relacionarse con la humanidad produce como un sesgo y una división, y es como si la iglesia
fuera una burbuja evangélica incapacitada, o como si Dios nos hubiera dado la orden de no relacionarnos con nadie que no pertenezca a nuestro club. Y nos estamos robando el privilegio, primero, de relacionarnos con gente preciosa, y segundo, de poder influenciar en la vida de otros que no conocen de Dios, y de aprender de otros que no conocen de Dios. Porque aunque hay gente que no conoce a Dios, que a lo mejor no te podrá enseñar directamente algo bíblico, te podrán enseñar cosas que a lo mejor tú necesitas aprender, como la generosidad, la humildad. Yo conozco gente que no conoce a Dios y tiene características preciosas en su temperamento y en su carácter. Por eso estamos haciendo esta serie de It's Time to Believe in Others. Tu éxito y tu felicidad dependen en gran manera de esa relación que tengas con esas personas de ese colectivo, no solo cristianos. Mira cómo dice Hebreos 12, 14, la primera parte dice el Señor: esfuércense por vivir en paz con todos. No dice esfuércense por vivir en paz con sus hermanos. Esfuércense por vivir en paz con todos. Entonces tú piensas que paz significa ausencia de conflicto, y tú lo que piensas es que Dios está diciendo: esfuérzate por no andar peleando con la gente. Pero la palabra paz, del griego eirene, significa unidad. Digo conmigo unidad. Digo conmigo bienestar. Digo conmigo prosperidad. Entonces Dios no está hablando de que no tengas conflicto con la gente. Te está diciendo que te esfuerces por vivir en unidad, en desarrollar relaciones que produzcan bienestar y prosperidad con todos. Y la palabra todos significa todos los seres humanos de cualquier tipo. Es tremendo, porque Dios nos llama a expresar la vida de Jesús en medio de la sociedad y ser agentes de transformación. Dios está diciendo: no se cierren, esfuércense. Pero parece que nos esforzáramos por separarnos de todos. A veces en la misma iglesia nos mandan a esforzarnos en separarnos de los mismos hermanos de la iglesia. Y aquí hay familias que han llegado divididas por la iglesia, que iban a la misma iglesia. Me parece terrible, porque la división es satánica. Ninguna familia, te tengo una noticia: Satanás no destruye familias, Satanás no destruye iglesias, Satanás no destruye relaciones. Las iglesias, las familias, las relaciones se destruyen porque se dividen. La destrucción de la iglesia viene de adentro hacia afuera, y el enemigo lo que hace es buscar personas inmaduras o que estén heridas sin sanar áreas de su corazón para producir división de adentro, porque él directamente no puede destruir nada. Entonces, todos los lugares donde tú vayas que produzca división, tienes que entender que la división no es de Dios, porque la Biblia dice que ningún reino, ninguna familia, ninguna casa dividida contra sí mismo puede permanecer. Ninguna sociedad dividida puede permanecer. Por eso Dios no nos llama a dividir la sociedad entre creyentes y no creyentes. Dios nos llama a unir a través del amor y lo que Dios le ha dado al creyente, para influenciar a los no creyentes con ese amor y con esa verdad. No es dividir, es unir, es esforzarse por unidad, bienestar y prosperidad con todo tipo de persona. Pero nos han metido esta vaina de que no te contamines. No te contamines. ¿Y dónde queda el versículo que dice que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Para qué tú crees que es ese versículo? ¿Dónde está el versículo que dice que donde está la luz las tinieblas no pueden estar? ¿O es que se nos ha olvidado quiénes somos? Tú no sabes que cuando tú llega la luz de Dios y las tinieblas se tienen que ir. Y por tinieblas no me refiero a que la gente salga corriendo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra cosas espirituales. ¿Cuándo vamos a empezar a dejar de ver a la gente como nuestros enemigos y entender que es un asunto espiritual? La gente no es tu enemiga, aunque parezca mentira, y sé que algunos van a decir: no puedo creer que José Víctor esté diciendo eso. Tu suegra no es tu enemiga. Yo sé que parece, pero no es. Cuando tú no entiendes esa separación entre lo espiritual y las personas, entonces tú puedes ver a tu esposa o tu esposo como un enemigo. Puedes ver a tu compañero de negocio, a tu socio como un enemigo. Y en vez de buscar la unidad y esforzarte en la unidad, el bienestar y la prosperidad, vas a empezar a entrar en temor de que eso va a dañar algo, te va a quitar el negocio, te va a robar el dinero, te va a quedar con tus hijos. Y entonces empieza a esforzarte en producir división para protegerte de tu enemigo.
Jeremías 29:7 dice, oye este pasaje que tremendo. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envía al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Mírale. Se los llevan esclavos a otra ciudad. Y en esa ciudad era una ciudad pagana. Una ciudad donde adoraban ídolos. ¿Qué hubiera hecho la iglesia de hoy? Meterse en un auditorio a orar todos los días de la semana para protegerse de la contaminación espiritual. Y resulta que la orden que Dios les da es, no se escondan. Trabajen por la paz de esa ciudad pagana. Trabajen por la prosperidad de esa ciudad que no me conoce, porque les tengo una noticia. Cuando esa ciudad prospere y tenga paz, ustedes tendrán prosperidad y paz, porque ustedes son parte de la ciudad. Esto para mí es fundamental. No podemos seguir viéndonos en la iglesia como cómo podemos tener éxito aparte de la ciudad donde Dios nos puso. Te tengo una noticia. Tú no puedes ser realmente una persona exitosa si el lugar donde tú vives no hay paz y prosperidad. Te guste o no te guste, tenemos que relacionarnos con la gente. Es tiempo de creer en la gente. Pregúntame, ¿estoy haciendo entender? Ok. Entonces, tu capacidad para emprender, construir y alcanzar propósitos significativos en la vida depende de tu relación con otras personas. En Iglesia Miami tenemos una frase y decimos, solo lo hago más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Di conmigo, solo lo hago más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos aquí prefieren trabajar solos? Levantemos las manos al Señor. Es justo y necesario. Mira eso, déjala arriba. Padre, te pido por esta iglesia, ten compasión y misericordia de nosotros, Señor. Bájela. Quiero que notes que la mayoría de la gente prefiere trabajar sola. Quiero hacer una pequeña encuesta. ¿Por qué prefiere, de los que prefieren trabajar solos, levante la mano para ver? ¿Por qué prefiere trabajar solo, Néstor? Más seguro. ¿Cuántos se sienten más seguros haciendo las cosas solo? ¿Por qué prefiere trabajar solo? ¿Viste? Me siento, sí, si la embarro yo solo. Ni te pregunto dónde eres. ¿Quién más prefiere trabajar sola? ¿Por qué prefiere trabajar sola? Porque no me gusta que me digan si está bien o está mal. Ale, ¿por qué tú estás a trabajar sola? Ale, dime la verdad. Le gusta tener el control. Por favor, los controladores, en el nombre de Jesús, levanten las manos al Señor. Porque ¿cuántos dicen? Es que nadie lo va a hacer igual que yo. Así es cuando el man maneja. Por eso los manes no nos gusta que maneje la mujer. Pero ella sigue manejando. Agarra por ahí, dale por allá. ¡Hey, cuidado! ¡Ay, agarra! ¡Oh, maneja tú, pues! ¿Sabes por qué uno prefiere manejar? Porque tú sabes para dónde vas. Pero cuando tú no manejas, tú no sabes para dónde vas. Y te molesta la incertidumbre de no tener el control. Y a los cristianos eso se nos multiplica. Nos cuesta confiar entre nosotros, más aún con aquellos que no conocen de Dios. Y resulta que así no vamos a salir adelante. Miami no va a prosperar si no aprendemos a confiar en otros y a colaborar. Por cierto, quiero interrumpir aquí para decirle feliz cumpleaños a Crystal. ¿Ok? Esos 22 te lucen, Crystal. 22 en el Señor. Un pajarito por ahí me sopló. Un pajarón, lo tienes al lado así grande, mira los pelucón, ahí está. Ok. Entonces, mira esta frase que dijo Michael Jordan. ¿Saben quién es Michael Jordan? El mejor. Dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Entonces mira el engaño. Cuando tú trabajas solo, tú haces mejor ese trabajo, pero al final no avanzas lo que tú crees que avanza. Ahora te sientes feliz y tranquilo porque ese trabajo te salió bien. Pero la realidad es que cuando empiezas a medir tu vida, en tu vida no estás donde pudieras estar si hubieras aprendido a confiar en otros. Hay gente que prefiere eso. Prefieren la tranquilidad de hacerlo ellos que cumplir el propósito de Dios en su vida.
El propósito de Dios no lo puedes cumplir solo, ni siquiera solo con creyentes. Yo no sé si ustedes pudieran entender eso. Tu propósito en Dios incluye creer y colaborar y confiar en gente que no es creyente. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay mayor propósito que la gente que no lo conoce lo conozca. Entonces, todo propósito que Dios te dé tiene que incluir gente que no lo conoce, porque si no, entonces ¿cómo la gente va a conocer a Dios? Tiene que ser en el cumplimiento de tu propósito, sea lo que sea en la vida que Dios te llamó a hacer, tiene que incluir personas que no lo conocen. Necesitamos volver a creer en los demás y arriesgarnos a dejarlos entrar de nuevo en nuestro corazón. ¿Cuánto les cuesta trabajo dejar a gente entrar en su corazón? Levantemos las manos al Señor. Me voy muy preocupado de esta enseñanza. Si tú quieres aprender a creerle a los demás, arriesgarte a que entre en tu corazón, primero necesitas darle a la gente el valor que Dios le da. Si ves, nosotros no confiamos en la gente o no creemos en ellos porque tenemos unos filtros. Y nosotros los valoramos, los evaluamos, los apreciamos de acuerdo a la imagen que nosotros tenemos de la gente, de acuerdo a las heridas que nos han causado en la vida, de acuerdo a lo que la iglesia nos ha enseñado. Pero cuando tú aprendes a valorar a la gente con el valor que Dios le dio, ¿y qué valor les dio Dios? Bueno, la Biblia dice que Dios amó tanto al mundo, no a la iglesia. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. O sea, si Dios le dio lo más preciado al mundo, que lo rechazó, porque Pablo en Romanos dice que no hay ni uno bueno, no hay ninguno justo, no hay quien busque el bien, que todos se desviaron, que veneno de serpientes hay en su boca, y dice que todos estamos así. Y a esa gente fue la que Dios amó. ¿Por qué? Porque Dios los valoró y por eso los amó y por eso dio. Entonces tú no le vas a dar, ni vas a confiar, ni vas a creer en aquellas personas que tú no valoras y tú no aprendes a ver como Dios las ve. Y tienes que pedirle al Señor que te enseñe a ver a la gente con sus ojos, con su corazón. No podemos seguir viendo a la iglesia como ciudadanos de primera categoría y ver a los demás como si fueran de segunda categoría. Porque la iglesia vive para servir a la humanidad, no para autoservirse. No podemos seguir sintiéndonos satisfechos porque venimos domingo tras domingo y nos metemos aquí, le echamos gasolina a nuestra vida espiritual, nuestra alma es refrescada, adoramos rico y nos vamos de aquí a vivir la vida totalmente desconectados de la realidad. No podemos seguir haciendo eso porque la iglesia no existe para eso. Parte de lo que Dios te está dando aquí, lo puse en el último video que puse en Instagram, donde lo enseñé hace 2 domingos atrás en la serie de Menos a Más, de aprender a ver todo lo que Dios nos da no como una bendición, sino como una responsabilidad. Porque cuando ves las cosas solo como bendición, tú asumes que son para ti y que te las puedes comer todas tú solito. Pero cuando tú ves los recursos y todo lo que Dios te da, además de como bendición, como responsabilidad, entiendes que Dios te las da para ministrarlos, para bendecir a otros. Pero todo es todo, no solo el dinero, es la palabra, es las verdades, es la sabiduría, es la inteligencia, la paz que Dios te da, el consuelo o sea, todo lo que Dios te da, que te da por su gracia, Él dice que demos de gracia como de gracia hemos recibido. Nosotros debemos ir por la vida agregando valor a todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco. Pero tú no vas a poder amar con libertad y darle a la gente con liberalidad si tú no los ves como Dios los ama y sigues viendo la iglesia como una burbuja apartada de la humanidad. Somos parte de la humanidad. La iglesia existe para servir a la humanidad. No sé si tú entiendes eso. Lo que pasa es que andamos con este concepto de siervo de Jehová. Mucho gusto, varón de Dios, mucho gusto, siervo de Jehová. Y nosotros asumimos que somos, que decir siervo de Dios, que somos siervos de Dios, pero asumimos que ser siervo de Dios es servirle a Dios porque eres un siervo de Dios. Dios no necesita que nadie le sirva. Dios tiene millares y millares de querubines y serafines y ángeles sirviéndole todo el tiempo por la eternidad. Dios no necesita que nadie le sirva. Tú no haces nada para Dios, por Dios. O sea, Dios no te necesita. Y eso es como si llegara alguien de AT&T a tu casa, un técnico, y resulta que se te dañó el Wi-Fi y el técnico llega y te dice, mucho gusto, soy el técnico de AT&T. Cuando él te dice el técnico de AT&T, no quiere decir que él le arregla las cosas técnicas a AT&T, sino que él representa a AT&T y te viene a arreglar el Wi-Fi a ti. Cuando tú dices siervo de Dios y la iglesia le sirve a Dios, la iglesia no le sirve a Dios. La iglesia representa el propósito de Dios sirviéndole a la humanidad. En pocas palabras,
La única manera de servir a Dios es sirviendo a la gente. Tienes que darle a la gente el valor que Dios le da. Y segundo, tienes que entender que todos los humanos fallamos y ofendemos. Todos. Mira cómo dice Santiago 3:2, dice: todos ofendemos muchas veces. ¿Quiénes ofenden? ¿Quiénes ofenden? ¿Cuántas veces? ¿Quiénes ofenden? ¿Cuántas veces? Mira al de al lado y dile: esto no tiene que ver contigo, sino con la persona que está sentada a tu lado. Dile: seamos honestos, hay gente que son profesional en ofender. Esa es su profesión, a eso se dedican. Ellos salen en la mañana y se proponen fregar. En Barranquilla dice que friega más que una piña bajo el brazo de un bus lleno, dice. Imagínate, más que una piña bajo el brazo de un bus lleno y con camisilla. Y hay gente, yo reconozco que hay gente que es experta, tiene doctorado en eso. Pero que haya gente que tiene doctorado no quiere decir que tú no tienes tu maestría. Hay unos que ofenden de frente, hay otros que ofenden a las espaldas. Pero todos ofendemos. Entonces, tú quieres aprender a confiar en la gente, tienes que dejar de poner a la gente en categorías y entender que tú también ofendes. Y segundo, entender que todo el mundo ofende, escúchame esto, te permite no vivir en falsas expectativas. Porque la causa número uno de la decepción es la falsa expectativa. Tienes que entender que en el mundo la gente te va a ofender, en tu familia te van a ofender y en la iglesia te vamos a ofender. En el mundo te van a fallar, en tu familia te van a fallar y en la iglesia yo no, pero el equipo sí. Yo no fallo nunca, humildemente. Entonces, cuando tú entiendes que esa es la realidad de la vida, tú preparas tu corazón para no vivir en expectativa. Los cristianos no vivimos con expectativa, vivimos con esperanza, que es diferente. La expectativa es lo que tú esperas de acuerdo a tus anhelos que va a suceder, inclusive de parte de Dios. Esperanza es lo que tú sabes que Dios te ha prometido que Él va a hacer. Son dos cosas diferentes. La esperanza no produce decepción, porque la esperanza de las promesas de Dios siempre se cumplen. Pero cuando en la iglesia andamos alimentando falsas expectativas, no, que este es el año donde Dios va a sanar a todo el mundo. Todos sabemos que no es así. Este es el año de todo el mundo va a prosperar. Todos sabemos que no es así. Entonces nosotros queremos que tú vivas con esperanza, que no vivas decepcionado, que entiendas que la gente te va a fallar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es aprender a poner límites y aprender a vivir relaciones de acuerdo a los principios de la Biblia. Cuando tú aprendes a valorar a la gente como Dios los valora y aprendes a no vivir con falsas expectativas y a poner límites y aprender a cómo sanar relaciones que están de pronto incómodas y aprender a tener las conversaciones incómodas que no nos gusta tener, porque algunos somos los propios peace and love y nacimos en la década incorrecta porque deberíamos haber sido hippies metiendo vareta todo el día y protestando contra Vietnam. Seamos honestos. O sea, algunos de nosotros parecemos hijos de Gandhi con la Madre Teresa de Calcuta, se casaron, parieron y saliste tú. Entonces, todo tiene que ser peace and love. No quiero confrontación, tú no puedes vivir la vida así. Porque eso no produce buenas relaciones. Mentira, te van a seguir hiriendo, tú vas a seguir tragándote las heridas y un día, por muy hippie que sea, vas a explotar y le vas a mentar la madre a todo el mundo. Ese día vas a salir con ganas de asesinar a todo el mundo. Ese día vas a maltratar a tu gente. Ese día, ¿por qué? Porque Dios no te diseñó para vivir así. Y además vas a vivir insatisfecho porque fuiste diseñado para relacionarte. Y cuando tú no haces eso, tú no disfrutas la felicidad que Dios te dio. Estamos aprendiendo algo hoy. Es tiempo de aprender a confiar y creer en otros. It's time to believe in others. Entonces te quiero dar unas pautas bíblicas para establecer relaciones de confianza. ¿Cuántos quieren algunas pautas bíblicas para establecer? Digo, por si acaso, Patricia, se las quieres enseñar. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Te voy a dar unas pautas bíblicas, porque mi anhelo es que tú salgas hoy de aquí con una firme propuesta de arriesgarte a relacionarte, de arriesgarte a acercarte un poco, bajar aunque sea un poquito ese muro que parece el muro allá cuando fuimos a Israel. Por cierto, vamos a ir a Israel el año que viene, ¿ok? Voy a aprovechar de una. Coach, colócate de pie, coach. Ok, con el coach estamos organizando un viaje a Israel para despuesito de Semana Santa, es así, ¿verdad? Entonces, si alguno quiere ir, esto se llena así, porque tienes que empezar a ahorrar ahora, porque si no, no vas a llegar, mejor dicho, ni a Jayalía, ¿ok? Entonces, tienes que empezar. Entonces, les pido, pueden hablar el coach, el hombre de la gorra Nike, ¿ok? Y el pastor va a ir con ustedes, vamos a ir, mi esposa y yo, probablemente me lleve a mis hijos y vamos a ir a ver los lugares más lindos, les vamos a enseñar, va a ser bien especial, así que propaganda política no pagada, ¿ok? Entonces, algunas pautas bíblicas para establecer relaciones de confianza. Número 1, digan conmigo, honestidad. Claro, porque a lo mejor tú dices, claro, es que por eso yo no me soporto a Pacho, más deshonesto. No, esta pauta no es para Pacho, es para ti. Honestidad, mira cómo dice 2 Reyes 22:7. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. ¿Por qué eran dignos de confianza? Porque son hombres honestos. Difícilmente se puede confiar en alguien que no es honesto. Yo lo que creo es que nosotros los seres humanos a todas estas cosas como honestidad, integridad, le ponemos como una categoría. Como que honesto es como full honesto, pero no importa que no seas tan deshonesto porque no es tanto, y como resulta que tú eres más o menos deshonesto, pero no tan deshonesto como... Entonces tú asumes que tú eres honesto, porque siempre va a haber alguien más malo que tú. Por ahí dicen que no hay, ¿cómo es que dicen? No hay novia fea ni muerto malo. Entonces si tú te comparas con el más deshonesto, tú parecerás honesto. Pero tú lo que tienes que interrogarte a ti mismo es si tú confiarías en ti. Si tú conociéndote cómo tú haces negocio, tus traqueteos, tus chanchullitos, tu asunto, tú te llaman, di que no estoy. Sí, es porque estamos acostumbrados a esa porquería. Porque asumimos que eso es normal. Asumimos que en Latinoamérica es normal llegar tarde. Sí, es la impuntualidad, es normal. O sea, hemos agarrado la deshonestidad y la mediocridad y la hemos normalizado en nuestra vida. Entonces lo que nos parece deshonesto es el político que se roba todo. Pero a veces decimos, no, yo sé que ese man se roba, pero por lo menos hace. Entonces es honesto porque hace, aunque roba. No, no es honesto. Porque no debería robar nada. Porque es un servidor público que debe manejar los dineros públicos con honestidad para el bien del pueblo. Entonces es muy fácil criticar desde abajo del caballo. Entonces, tú quieres establecer relaciones de confianza, la honestidad es fundamental. Lo segundo, di conmigo, confidencialidad. ¿Saben lo que es confidencialidad? Dígame qué es confidencialidad. ¿Quién me dice para ver? Aprender a guardar ¿qué? Los latinos sí somos buenos para eso. ¿Cuántas veces no hemos dicho algo como, mira, te voy a contar algo que me dijo fulana, pero ella me dijo que no se lo contara? Que no se lo contara. Una pregunta, vamos a hacer una investigación social. Si te dijo que no se lo contaras a nadie, ¿qué te hace creer que esa persona es nadie o no forma parte del grupo? Nadie. Vamos a ser honestos, lo que pasa es que eres un chismoso. Eres una chismosa y no te aguantas las ganas de contar. Y tienes miedo de que la otra que te dijo que no se lo cuente a nadie se entere que se lo contaste a esta persona. O sea que realmente tú no estás siendo confidencial, lo que estás es usando una maña para poder vivir ese chisme, el morbo de contar algo que alguien no sabe porque se siente rico. Pero que no se entere la persona que confió en ti porque no quieres que desconfíe en ti y llegue a pensar erróneamente que tú no eres confidencial. Quiero decirles algo. Creo que no hay nada que haya destruido más relaciones en el mundo que el chisme.
Hay gente que se arropa con la lengua. Se enroscan así. ¿Ah? Sí, vamos a tener que montar la canción esa. Ayúdame, Señor, a controlar la lengua. Ayúdame a controlar la lengua. Súper pentecostal, pero parece que aprendemos. Mi esposa, oye esto que tremendo. A veces yo estoy aquí en una cita. Yo estoy atendiendo al esposo de una pareja de la iglesia que me está contando algunas cosas. Y si yo considero que es importante que mi esposa se entere, yo le pido permiso. Le digo, fulano, ¿tú me autorizas a comentar esto con mi esposa para ver si junto con ella, con tu esposa, por ejemplo, podemos hacer algo? Sí, pastor, claro. O me dicen, pero pastor, claro. Que sí. Le digo, no asumas eso. Tú no puedes asumir que yo le puedo contar a mi esposa porque es mi esposa, porque eso es violentar la confidencialidad. Pero hay gente que se entera de cosas y se la cuenta, por ejemplo, a su esposo, a su esposa, la cuenta entre los amigos más cercanos. Nada daña más la confianza que tú enterarte de que hablaron a tus espaldas. Sobre todo algo que tú pediste que no se hablara. Tercero, responsabilidad. Di conmigo responsabilidad. Mira cómo dice Primera de Crónicas 9:26. Los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y de los tesoros de la casa de Dios. La razón que eran de confianza es porque eran responsables. Pregunta, ¿tú le darías el manejo de tus recursos a una persona irresponsable? ¿Y por qué asumes que otro sí te los va a dar a ti? Ahí están llorando porque saben. El Señor le está hablando. Eso ya, eso. Y ya que vean los Nike que tiene. Yo lo vi a la entrada. Ahí va. Ahora se oye allá. ¿Viste? Eso. Una persona responsable es la persona que administra correctamente lo que se le confía. Es una persona que no deja las cosas tiradas. Esa persona que te da su palabra y la cumple. Es la persona que entra en un negocio contigo o tú con esa persona y resulta que el negocio no salió como tú esperabas y tú habías dado tu palabra y resulta que no se ganó dinero, de pronto se perdió un poquito, pero tú has decidido que eso te da derecho a romper tu palabra y salirte a la mitad del negocio para no perder y dejar que el otro termine totalmente ahogado porque no has entendido que cumplir tu palabra es más importante que ganar. Porque no has entendido que el activo más importante del ser humano es su palabra. Que por eso en la Biblia donde habla de las 7 cosas que Dios aborrece, 5 tienen que ver con la boca. Voy a decir algo fuerte. Conozco no creyentes que son más responsables que los creyentes. Es más, te voy a decir algo. Conozco empresarios cristianos, tremendos empresarios, que me dicen, pastor, tengo este negocio ya, pero por favor, que no sea cristiano. Por favor, que no sea cristiano. Me dice, porque los últimos 2 cristianos me tumbaron. Me dijo, yo de tonto confié en ellos porque me dijeron que eran cristianos, que del Señor, que cantaban en la alabanza, no en esta, de otra iglesia, que... Y yo vine, no firmé contrato, pastor, y perdí $35,000. Y por último, porque dijimos que para establecer relaciones de confianza necesitamos, di conmigo, honestidad, confidencialidad, responsabilidad, di conmigo, diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia significa hacer bien el trabajo. Dice 1 Timoteo 3:13, los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe en Cristo Jesús. Yo no sé de dónde nosotros sacamos que ser creyente nos autoriza a ser mediocres y a hacer mal nuestro trabajo. Nosotros deberíamos ser reconocidos por ser los trabajadores que mejor hacemos nuestro trabajo, porque Jesús nos enseñó a ir la milla extra. O sea, tú eres un fotógrafo, por ejemplo, y no sé, cobra 25 fotos, $300. Ey, haz algo más. No te voy a dar 25, te voy a dar 30 fotos. Mira, te edité 5 más, están bien lindas. ¿Por qué? Porque tú vas a demostrar que nosotros hacemos el mejor trabajo. No podemos seguir siendo calificados como los mediocres.
Mucha viveza, poca diligencia. Y los latinos nos las tiramos de super. No, que el vivo vive el bobo. Y el bobo es su mamá, dicen allá. Quiero motivarte a bajar los muros de tu corazón y atreverte a creer otra vez en los demás. Quiero motivarte a establecer relaciones de confianza basadas en la honestidad, la responsabilidad, la diligencia y la confidencialidad. ¿Por qué? Porque si no nos relacionamos, no vamos a cumplir nuestro propósito. No vamos a ser felices. Nuestra felicidad está en la relación con los demás. Yo vivo momentos de felicidad con mi familia. Mis momentos más felices son con mi familia. A mí me gusta a veces estar solo. Estar solo me sirve para encontrar algo de tranquilidad. Yo a veces necesito meditar, estar tranquilo. Pero voy a ser honesto, mis momentos más felices, mis recuerdos de los momentos más felices de mi vida siempre ha sido con otras personas. Recuerdo mis momentos con mis amigos antes de conocer al Señor, echando chistes. Nos quedamos hasta las 5 de la mañana echando chistes allá en Barranquilla, un lugar que se llamaba Harvey, el primer lugar así de hamburguesa, perro caliente. Y yo salía de la rumba a la discoteca y me hacían un anfiteatro. Y me iban a buscar, eso no había celular. Y me decían, José, te están esperando en Harvey. Y yo iba en ese Renault 4 que me prestaba mi papá, que no tenía aire acondicionado en Barranquilla, donde el diablo sale en calzoncillo a la calle. Y yo me acuerdo que ese Renault 4 tenía huecos por todos lados, o sea, tenía aire acondicionado. Y yo recuerdo que el monóxido de carbono entraba y yo salía oliendo y me decían, ¿pero qué es eso? Yo le decía, monóxido de Paco Rabanne. Tú sabes, yo me acuerdo que en ese carro yo bajaba, ¿verdad? Desde Sexton, por allá arriba, y llegaba hasta la 79 con la 50, con la 49C. Y ahí me hacían mi teatro. Yo empezaba a echar chistes y era una llenura tremenda. Y yo sé que hay algo que te da Cristo que no te da más nada. Yo sé que la vida espiritual es algo, pero quiero que entiendas, hay algo que te produce en las relaciones humanas que tampoco te lo da más nada, ni más nadie. Reír con amigos, compartir, construir juntos, edificar juntos, lograr propósitos juntos, que Dios te use para que otros logren cosas en la vida, para que otros sean felices, para que otros conozcan de Dios. Para eso fuimos creados, no podemos vivir sin eso. Y termino con un ejemplo. Hace un tiempo atrás, hay años, Dios me permitió tener una secretaria bien linda, ella, una mujer de Dios tremenda. Y un día ella se enteró que el esposo le había sido infiel. De esas parejas que tú no te lo esperas. Y recuerdo esa conversación, fue muy dura. Y entonces lo reunimos y recuerdo a él, le pidió perdón. Le pidió perdón. Y pasaban los meses y ella me decía, pastor, tengo todavía un dolor en mi corazón. Y recuerdo que en ese tiempo un pastor amigo mío me dijo, porque él iba donde ella como para tratar de otra vez estar juntos y a ella le costaba trabajo y él decía, es que no me has perdonado, ¿no? Y este pastor amigo un día me dijo, José, te voy a enseñar algo. Lo que pasa es que en Cristo el perdón es inmediato, pero la confianza toma mucho tiempo volverla a recuperar. Por eso dice que nos esforcemos en buscar la unidad y la paz con todos. O sea, esto no es algo orgánico. Hay que ponerle energía, intención, trabajo. Pero vale la pena. Vale la pena restaurar el matrimonio, vale la pena restaurar la familia. No, ya no nos podemos restaurar. Vale la pena tener una relación de paz. Para tus hijos vale la pena que ustedes tengan una relación de paz. Vale la pena tener relación de paz y unidad con las otras iglesias. Vale la pena. Ahí está la prosperidad, ahí está la felicidad. Por eso en esta nueva temporada que comienza con esta enseñanza, a partir del domingo que viene vamos a empezar a aplicar esto a la familia. Vamos a hablar de la familia. Todos reconocemos que el núcleo básico de la sociedad es la familia. Queremos una sociedad saludable, necesitamos familias saludables. Y hoy la familia está bajo un ataque terrible. La familia está resquebrajada. Separada no solo por heridas, sino por celulares, por redes sociales. El domingo que viene vamos a comenzar una cosa tremenda. Tú no te puedes perder esto.
conoces gente que necesita restauración de su matrimonio, de su familia, tienes que invitarlos que vengan el domingo que viene. Y yo quiero orar por ustedes. Vamos a colocarnos de pie, ya vamos a terminar. Gracias. Quiero orar de manera especial por aquellas personas que sienten que su confianza se ha resquebrajado. Te cuesta mucho trabajo confiar, ya sea con una persona, con todo el mundo. Estás como gato boca arriba, como los cangrejos. Si tú eres esa persona, simplemente ahí donde estás, quiero que levantes tu mano si tú necesitas que Dios haga un milagro en tu corazón. Deja ahí tu mano arriba, yo quiero orar por ti. Padre, te doy gracias por cada persona que ha levantado sus manos, Señor. Qué duro es vivir, Señor, con el corazón herido y lleno de desconfianza, Señor. Porque ¿cómo vamos a tener esperanza sin confianza? Si al fin de cuentas la fe y la esperanza tienen que ver con nuestra capacidad de confiar, Señor. Quiero pedirte que por medio de tu Espíritu Santo visites el corazón de cada uno de ellos, Señor, y restaure su capacidad de confiar, mi Dios. Que ellos puedan volver a conectar con otros, Señor. Que poco a poco vayan bajando los muros de su corazón y permitan que otros vayan entrando un poquito más adentro, y ellos mismos se arriesguen a ir yendo un poquito más allá, a ser un poco más vulnerables y entender, Padre, que no todo el mundo los va a herir, que aunque todos nos fallamos, no todos venimos a dañar a los otros, Señor. Que fallarle a alguien y ser su enemigo no es lo mismo. Fallamos por debilidades temperamentales, fallamos por ignorancia, fallamos porque no sabemos hacer bien las cosas, Señor, pero no todo el mundo falla porque es malo. La realidad es que no sabemos lo que otros están viviendo, mi Dios. Y te pido que sanes esos corazones, Señor. Sánalos de toda herida, de toda decepción, de toda desesperanza, mi Dios. Y antes de irnos, la palabra de Dios dice que Dios te ama tanto que envió a Jesús. Si ves que Dios es tan tremendo, nosotros le fallamos a Dios todos los días y Dios se arriesgó a conectar con nosotros a pesar de los rollos nuestros. O sea, Dios nos modeló acercarse a nosotros a pesar de cuánto lo hemos traicionado y las veces que le hemos fallado. Pero Dios te ama tanto que Él quiere tenerte con Él para siempre, y por eso envió a Jesús. Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo jamás vamos a vivir. Pero además de eso, la Biblia dice que Jesús tomó tu lugar en la cruz. Tu lugar en la cruz. Y sobre Jesús cayó el castigo de Dios que debería haber caído sobre ti y sobre mí, porque tú y yo le fallamos a Dios todos los días. Jesús no falló nunca. Y Jesús, a través de su sacrificio, pagó la deuda que tú y yo teníamos con Dios. Para siempre la pagó, para que tú no tengas que pagarla. Y cuando tú entiendes esto y pones tu confianza en Jesús, la Biblia dice que eres hecho un hijo, una hija de Dios. Recibes el regalo de la vida eterna, y el Espíritu ahí comienza esa restauración desde adentro, a sanar todas las heridas, a sacar todas esas decepciones, todas esas tinieblas. Y si alguien hoy quisiera abrirle su corazón a Jesús, solo quiero pedirte que levantes tu mano. Yo quiero hacer una oración por ti. Levanta tu mano. Wow. Gracias, Señor. Puedes bajarla. Y quiero pedirte que repitas esta oración conmigo, junto con todo el mundo. Repita conmigo: gracias, Señor Jesús, por haber vivido la vida perfecta que yo nunca podré vivir, y por haber tomado mi lugar en la cruz y haber recibido el castigo que yo merecía recibir. Hoy te abro mi corazón y te invito a entrar en él. A partir de este día pongo mi confianza en ti para vida eterna, para salvación. Te pido que me enseñes a verme como el Padre me ve, a conocer cada día más a mi Padre Celestial y a disfrutar la vida maravillosa que Él tiene para mí. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso bien fuerte a Dios?